Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha estremecido al mundo del espectáculo y que no ha dejado indiferente a nadie. La misteriosa muerte del querido actor Engin Akyurek sigue generando preguntas sin respuesta y las últimas revelaciones solo aumentan el enigma. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar los va a dejar sin palabras. La policía continúa con la investigación del fallecimiento de Engin Akyurek, quien fue hallado sin vida en circunstancias aún no aclaradas. Según fuentes cercanas a la investigación, en el análisis reciente del teléfono móvil del actor se encontró una llamada realizada pocos minutos antes de su muerte. Lo más sorprendente, el número marcado no figura en su agenda y está registrado como número oculto. Las autoridades han confirmado que esta llamada se produjo a las 3:17 de la madrugada. En la grabación, a la que pocos han tenido acceso pero cuyo contenido ya ha comenzado a filtrarse, se escucha claramente la voz de Engin diciendo con tono desesperado: «Sácame de aquí, por favor, sálvame. Sácame de aquí, por favor, sálvame». Estas palabras han despertado una ola de especulaciones en redes sociales y entre sus seguidores, quienes no entienden qué clase de situación vivía el actor para pedir auxilio de esa manera. Una fuente anónima de la policía comentó: «La voz de Engin en esa llamada es angustiante. No parecía estar bajo el efecto de ninguna sustancia, pero sí estaba claramente alterado. Esa llamada podría ser clave para entender lo que realmente ocurrió». En el entorno del actor reina el silencio. Ni su familia ni sus amigos más cercanos han querido declarar públicamente sobre la existencia de esta llamada. Sin embargo, una excompañera de reparto, que ha pedido mantenerse en el anonimato, afirmó: «Engin estaba preocupado últimamente. Me decía que sentía que lo estaban siguiendo. Pensé que era estrés, jamás imaginé esto». Otra revelación importante es que el número oculto desde el cual recibió varias llamadas durante las últimas semanas está vinculado a una línea desechable, comúnmente utilizada para mantener el anonimato. Esto ha llevado a los investigadores a pensar que detrás de este contacto podría haber una red más compleja de la que se pensaba en un principio. ¿Podría tratarse de un chantaje? ¿Engin estaba siendo amenazado? Una teoría que cobra fuerza es que el actor había descubierto algo delicado, posiblemente relacionado con el mundo empresarial o político, y por ello fue silenciado. Nada está descartado, y cada nueva pista parece alejar más la posibilidad de una muerte accidental o natural. Los fanáticos no dejan de preguntarse: ¿qué sabía Engin Akyurek que pudo haberlo puesto en peligro? Las redes se han llenado de teorías, desde conspiraciones políticas hasta tramas de espionaje corporativo. En algunos foros se menciona incluso que Engin pudo haber estado colaborando con periodistas de investigación o preparando un documental secreto sobre corrupción. Si esto es cierto, explicaría por qué se sentía observado y por qué la llamada que hizo esa madrugada fue tan desesperada. Un detalle inquietante surgió hace tan solo unas horas, en las cámaras de seguridad del edificio donde vivía el actor. Se observa a un hombre desconocido merodeando cerca del ascensor unas 2 horas antes de la supuesta hora de muerte. Este individuo no ha podido ser identificado aún, y su presencia no fue registrada en el sistema de visitantes del edificio. Lo más extraño es que después de que Engin fuera encontrado sin vida, esa persona no volvió a aparecer por la zona. Además, los investigadores han descubierto que faltan ciertos archivos del ordenador portátil del actor. Según expertos en informática forense, alguien con conocimientos avanzados accedió al dispositivo y eliminó información de manera remota. ¿Qué contenían esos archivos? ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para borrarlos si no escondían algo importante? En medio del revuelo, la productora de su último proyecto ha emitido un comunicado oficial, expresando su tristeza por la pérdida del actor y asegurando que Engin no mostró ninguna señal de depresión o angustia durante los últimos días de grabación. Sin embargo, algunos miembros del equipo han confesado en privado que el actor había estado actuando de manera extraña, evitaba quedarse solo en el set, recibía mensajes que no compartía con nadie.
y constantemente miraba por encima del hombro. La familia de Engin, visiblemente afectada, ha pedido respeto y privacidad mientras atraviesan este difícil momento. Pero su hermano menor rompió el silencio en una breve entrevista, donde confesó: Engin me dijo que si algo le pasaba, no creyera en accidentes. Que había cosas más grandes en juego. Ante estos datos, la Fiscalía ha decidido ampliar la investigación, considerando ahora la posibilidad de homicidio premeditado. También se ha solicitado la colaboración de agencias internacionales, debido a que se sospecha que hay implicaciones fuera del país. Una fuente asegura que el actor habría tenido contactos en el extranjero que le advirtieron sobre un posible atentado en su contra. Mientras tanto, los fans han comenzado a organizar vigilias en su honor, encendiendo velas y dejando mensajes en las calles frente a los teatros donde Engin solía actuar. Algunos de sus compañeros han compartido en redes recuerdos personales, pero todos coinciden en algo: Engin era una persona reservada, pero comprometida con la verdad y la justicia. Una de las pistas más enigmáticas proviene de su diario personal. Aunque gran parte de sus páginas están escritas en clave, se ha logrado descifrar una frase recurrente: la verdad será mi último papel. Esta frase, repetida varias veces en diferentes fechas, podría ser la clave para entender su estado mental y sus intenciones en los últimos meses de vida. Incluso algunos periodistas han comenzado sus propias investigaciones paralelas, buscando respuestas que la policía parece aún no querer revelar. Uno de ellos, conocido por su trabajo en casos de alto perfil, afirmó en su blog: hay elementos que apuntan a una red organizada detrás de esta muerte. Si seguimos el rastro del miedo, encontraremos la verdad que Engin no pudo contar. Las teorías siguen multiplicándose. ¿Estaba Engin trabajando en algo demasiado peligroso? ¿Quién tenía interés en silenciarlo? ¿Y por qué justo ahora, en el punto más alto de su carrera? Lo cierto es que, mientras las autoridades avanzan lentamente y los medios tratan de mantenerse al margen del sensacionalismo, la imagen de Engin Akyurek se convierte en un símbolo de una verdad oculta, de esas que incomodan a los poderosos. Sus seguidores no descansarán hasta que todo se sepa, hasta que las piezas del rompecabezas encajen y la justicia sea hecha. Por ahora, solo queda esperar. Pero como dijo el propio Engin en una de sus últimas entrevistas, la oscuridad no me asusta. Lo que me aterra es que nadie encienda la luz. Si quieren seguir al tanto de esta impactante historia y de muchas otras noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse, dejar su comentario y compartir este video. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Engin Akyurek fue víctima de una conspiración? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima, queridos seguidores. Gracias por acompañarnos.